Después de muchos, pero muchos años de usar un avatar como identificador personal en mis redes sociales, me di cuenta de lo irónico que resulta dedicarme a la personalización y no tener un artículo sublimado con la imagen que me ha representado por tanto tiempo. Así es que, teniendo esto en mente, visité el canal de Clau, Reto Kawaii, que es una ilustradora con ideas novedosas y con la capacidad de convertir lo que se te ocurra en estilo kawaii. Y al ver sus contenidos dije, ¿por qué no? Si he de sublimar un artículo personalizado, ¿por qué no darle un toque más atrevido? Así es que, haciendo caso del nombre de su canal, le planteé el reto de crear un avatar en estilo kawaii. Y ella amablemente accedió a esta colaboración. Y su trabajo, la verdad es que me ha dejado muy pero muy satisfecho. Acompáñame a ver cuáles fueron los resultados. Esta es la ilustración que Clau ha realizado para mí, y en su canal encontrarás un video donde podrás apreciar el proceso y elaboración de esta ilustración, para que seas testigo de la técnica que tiene muy dominada y cómo lo demuestra en sus creaciones. Vas a encontrar conversiones de memes, personajes, personas famosas, animales y hasta de fotografías que le envían sus suscriptores. Si como yo te dedicas a la personalización de todo tipo de artículos y necesitas un diseño original, puedes acudir con ella, que seguramente estará dispuesta a auxiliarte. Este es el nombre de su canal, Reto Kawaii, y en la descripción de este video podrás encontrar el enlace directo al video correspondiente. Clau tuvo el tino de elaborar la imagen de forma completa, incluyendo el cuerpo del pensador de Rodin, en la que está basado The Thinker, que es una ilustración original de Christian Strobel, o mejor conocido como Artimidor. Y también tuvo la gentileza de proporcionarme el archivo en curvas para que yo la adaptara libremente al artículo que yo desee. Esto nos da, por supuesto, una libertad tremenda para poder hacer las modificaciones necesarias para lograr un estampado correcto en sublimación. Y aunque la paleta de colores elegida por Clau es la que corresponde al original, como parte de la actualización del avatar, deseo utilizar una paleta más cercana al estilo de la ilustración, ya que se me ocurre que el primer artículo donde la utilizaré será una taza personal. Así es que manos a la obra. Empecemos por importar el diseño a nuestro programa editor, en mi caso CorelDRAW. Damos un clic con el botón derecho y seleccionamos Abrir con CorelDRAW. El programa nos pedirá que configuremos cómo deseamos importar el texto. En este caso la imagen no tiene texto, sino que son solo curvas. Así es que seleccionamos curvas y damos en Aceptar. Este es el diseño que nos elaboraron. Como siempre, conviene cerciorarnos de cuál es la configuración que utilizaron para la elaboración de este diseño. Así es que nos dirigimos a Archivo, Propiedades del documento, y aquí podemos apreciar que el tamaño de página es un A4 en orientación horizontal con resolución de 300 puntos por pulgada. El perfil RGB utilizado fue el estándar RGB. Es un perfil adecuado, sin embargo, recordemos que yo utilizo para trabajar el perfil de Adobe RGB 1998. Podemos apreciar que el modo de color principal es CMYK y que el efecto de representación fue elegido colométrico relativo. Por otra parte, podemos ver los números de objetos que contiene el diseño, cuántas curvas, y podemos apreciar que todos los rellenos de este diseño están en RGB, algo que es, por supuesto, adecuado para mi forma de diseñar.
Damos en OK. Sin embargo, como siempre, es recomendable trasladar todas las curvas que hemos recibido a un documento nuevo con la configuración utilizada. Así es que vamos a crear un nuevo documento. Dejamos como tamaño de página el A4 y como modo de color principal el RGB. Sin embargo, en el perfil de color RGB vamos a seleccionar el Adobe RGB 1998. Damos en aceptar y pegamos nuestro diseño. Ahora bien, en el administrador de objetos podemos ver todas las curvas con las que está conformado nuestro diseño. Así es que vamos a trabajarlo. Como podemos apreciar, los colores del diseño pues son los adecuados, sobre todo cuando estamos hablando de una representación electrónica, es decir, para poderla visualizar en una pantalla. Sin embargo, tenemos que considerar que el destino final de este diseño será la impresión para sublimación y el estampado final sobre una taza, por lo que es necesario, se hace imperativo, el tener que cambiar la gama de colores para que se adecue a nuestro sistema de impresión, puesto que si nosotros imprimimos y sublimamos esta imagen tal cual, pues seguramente los colores se van a contaminar, puesto que tienen una gama muy similar. Así es que vamos a aplicar otra paleta de colores. Para este caso, bueno, pues ya Clau ha hecho el trabajo por nosotros, puesto que ella, al trabajar diversos diseños, pues ya ha establecido los colores, digamos, indicados para lo que son este tipo de personajes. Así es que para ello, bueno, pues vamos a recurrir precisamente a lo que es su avatar. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues podemos apreciar que es un mapa de bits en formato RGB de 72 píxeles por pulgada, que es lo indicado, digamos, para poder difundirlo a través de las redes. Así es que vamos a aplicar esta misma paleta de colores. Antes que todo, aquí podemos apreciar la firma de nuestra amiga, así es que la vamos a seleccionar y la vamos a agrupar, recordemos, con la combinación de teclas Control G. Ya lo tenemos, la enviamos hasta el final de nuestra capa y procedemos a seleccionar los colores que vamos a utilizar. Utilizando el cuentagotas de nuestra paleta de documento, vamos a seleccionar primeramente lo que es el tono de piel. Posteriormente las mejillas, puesto que nuestro diseño también cuenta con mejillas, y de momento también vamos a utilizar este color para el cabello. Procedemos a seleccionar las áreas que corresponden a la piel y vamos aplicando el color deseado. Para las partes oscuras de la piel vamos a utilizar el tono de las mejillas, puesto que está dentro de la misma gama, y con esto estamos representando muy bien lo que son las áreas sombreadas del cuerpo. Aplicamos un poco de zoom para facilitar la tarea. Y a continuación vamos a seleccionar las áreas de luz, y para ello considero que el color blanco sería suficiente. Me parece que eso es todo. Ahora vamos a seleccionar el pelo y vamos a aplicar el tono que habíamos reservado del cabello. Muy bien, esta área de luz me parece correcta. Aquí habíamos omitido estas áreas de piel. Seleccionamos esta otra área. Y finalmente, aunque los labios le confieren la ternura que el personaje tiene, pues en mi caso me parece que sería correcto mejor desaparecerlo, puesto que el original cubre también gran parte de la boca.
así es que para representarlo de manera más fiel, pues lo vamos a eliminar. Procedemos con los contornos y en este caso me parece que un color oscuro, es decir, el color negro, pues va bien con la figura. Este contraste que hemos logrado le confiere fuerza y pues proyecta la idea general del diseño. Estas curvas también las trasladamos al negro. De igual manera estas sombras del cabello. Y finalmente trabajamos con los ojos. Vamos a seleccionarlos y los vamos a aclarar solo un poco. Y quizá en este tono, digamos, los ojos me parecen un poco adecuados. Vamos a trabajar con los destellos. Y los vamos a trasladar al blanco. Muy bien, como podemos apreciar, el contar con el diseño ya en curvas pues nos ha facilitado la tarea de personalizarlo y de adecuarlo para impresión y para sublimación. Aquí hay unas áreas que se nos estaban escapando de luz. Vamos a corregirlo. Y es el turno de trabajar con la piedra. La roca en la que está sentado, bueno, pues efectivamente deberá de tener un tono grisáceo, así es que vamos a trabajar en esa gama. Aunque los colores utilizados originalmente, digamos, están dentro de la gama de los grises, pues nosotros requerimos que el contraste sea más marcado. Así es que vamos a trabajar primero con las luces. De igual manera los trasladamos al blanco. Y las partes oscuras las trasladamos al negro. Para los ojos y la sonrisa, considero que también podría ser adecuado el negro. Y para sus mejillas vamos a seleccionar este gris que tenía el pelo. Ya lo tenemos. Ahora bien, el color general de la roca pues lo vamos a pasar a la gama de grises. En este caso un 30% me parece que sería adecuado para todo lo que son las áreas claras. Y para las áreas oscuras, yo supongo que con un 50% podríamos trabajarlo bien. Pensándolo bien, las mejillas me parece que podrían quedar también en el 50%, incluso hasta un poco más, en un 60%, puesto que estamos hablando de una piedra. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a destacar un poco la firma de nuestro colega. Lo vamos a pasar a rojo para poderla integrar, digamos, de manera concreta y completa a nuestro diseño. Ahora quisiera darle un poco de vida al fondo, puesto que está sobre un fondo blanco, así es que vamos a crear un círculo. Presionando la tecla control logramos lo que es una circunferencia perfecta. Vamos a ubicarla en esta área, quizá un poco más grande, que incluya también lo que es la firma, parte de los pies y cabeza. Y quisiera seleccionar este tono de rosa para lograr una uniformidad, una integración completa con el diseño. Así es que lo aplicamos, nos deshacemos del borde y trasladamos nuestro objeto hasta el final de la página. Ahí lo tenemos.
Quizás si lo crecemos solo un poco más presionando la tecla Shift. Aquí está. Y ya viendo la composición, me parece que la firma del autor pues podría destacarse mejor en blanco. Muy bien, pues hemos terminado con la adecuación de nuestra imagen. Vamos a continuar personalizando. Para ello ya podemos prescindir de esta imagen y ya estamos en posibilidad de seguir avanzando en la personalización de nuestro artículo. Así es que vamos a seleccionar todo el conjunto y lo vamos a agrupar para evitar que podamos tener algún accidente. Muy bien, aquí está. Vamos a crear nuestro espacio de trabajo, el adecuado para una taza. En este caso vamos a dibujar un rectángulo con las dimensiones de 20.33 por 9.5, que es la superficie que nosotros utilizamos para sublimar tazas. A nuestro diseño le podemos dar una altura se me ocurre de 8 centímetros para que no esté tan encajonado. Y enviando nuestro rectángulo hacia atrás de la página, vamos a seleccionar nuestro diseño y lo vamos a colocar dentro del lado derecho de nuestro rectángulo. Aquí podemos apreciar que dada la composición está un poco grande, así es que vamos a reducirla todavía más. La vamos a reducir, no sé, 1 centímetro. Para ello serían 7 centímetros y la vamos a desplazar solo un poquito más a la derecha para poder integrar lo que es un lema personal. Para ello seleccionamos nuestra herramienta de texto y escribimos la palabra super audio. Centramos nuestro texto y vamos a seleccionar una fuente que vaya ad hoc con el diseño. Para ello me parece que la fuente Good Morning podría ir bien. Movemos un poquito de nuestro texto y dando otro clic activamos la característica de giro, lo cual nos permite que presionando la tecla control pues podamos girarlo 15 grados. Quizás si lo bajamos un poco más nos dé mejor resultado. Lo colocamos donde consideremos oportuno y vamos a utilizar nuestra herramienta de relleno inteligente para poder destacar estas dos letras, las cuales vamos a aplicarle un color blanco. Para que se destaquen del fondo. Muy bien, me ha convencido esta composición. Seleccionamos nuestros objetos y con control G los agrupamos. Vamos a desplazarlos todavía un poco más hacia la derecha, porque en esta área quiero aplicar otro elemento personalizado. Para ello arrastramos este mapa de bits que consiste en un PNG con transparencia, y aunque lo podríamos trabajar tal cual, pues generalmente si estamos trabajando con vectores, pues es conveniente que todos nuestros objetos sean vectores. Así es que vamos a aplicar una vectorización por contorno y en forma de arte lineal. Aquí podemos apreciar el fondo y como al hacer su trabajo el programa ya lo ha eliminado y nos está entregando, digamos, los tres colores que componen el botón. Aquí podemos apreciar los colores que son, pues digamos, los adecuados. Así es que
En la pestaña de configuración vamos a seleccionar la opción de agrupar por color y por supuesto que esté elegida la opción de eliminar original, puesto que ya no la vamos a necesitar. Damos en OK y aquí ya podemos apreciar cómo nuestra imagen ha sido vectorizada, con lo cual ya podemos redimensionarla al tamaño que nosotros deseemos sin perder ni sacrificar nada de calidad. Ahora bien, vamos a utilizar nuevamente nuestra herramienta de texto y vamos a escribir el nombre de nuestro canal. Por supuesto que lo indicado sería aplicar la misma fuente que hemos seleccionado y lo vamos a redimensionar solo un poco para adecuarlo al tamaño de nuestro botón. Seleccionamos nuestros dos objetos y los agrupamos, recordemos, con Control G. Incluso deshacemos los cambios porque me parece que el botón podría quedar todavía un poco más grande. Quizá en este tamaño sea suficiente. Ahora sí, agrupamos y ubicamos dentro de nuestra área de diseño. Muy bien, me parece que el diseño principal todavía podríamos reducirlo un poco más para lograr esa sensación de limpieza, de pulcritud del diseño. Seleccionando nuestro diseño y presionando en el teclado la tecla Shift, procedemos a seleccionar también nuestro rectángulo y presionamos la tecla E para que nuestro diseño se ubique en el centro vertical de nuestro espacio de trabajo. Vamos a hacer lo mismo con nuestro siguiente objeto. Seleccionamos, presionamos la tecla Shift, seleccionamos el rectángulo y presionamos E. Con esto ya nos hemos asegurado que nuestro diseño esté centrado correctamente. Y muy bien, pues ahora solo restará seleccionar nuestros objetos y colocarlos dentro del Power Clip que corresponde al rectángulo para que lo convertamos en un solo objeto. Estos bordes por supuesto que no deberán de existir, así es que le vamos a dar una transparencia con el botón secundario y presionando la tecla P vamos a ubicar nuestro diseño en nuestra hoja. Antes de continuar, deshacemos los cambios porque he detectado que he tenido una omisión y es precisamente en la frase. Efectivamente no es aure, es aude, porque es un vocablo de origen griego que personalmente creo que representa una pieza fundamental en lo que a conocimiento se refiere. Así es que no te diré su significado, pues prefiero que tengas la iniciativa e inquietud de buscarlo y descubrí por qué comulgo tanto con esta frase y por qué concuerdo con Gibran Jalil Gibran en que somos como esponjas y que es muy triste que algunos prefieran absorber en vez de fluir. Así es que bueno, vamos a volver a incluir nuestros objetos en nuestro Power Clip. Y aplicamos la transparencia al borde, volvemos a presionar la tecla P y ya lo tenemos al centro de nuestra hoja. Muy bien, ya en este punto ya podemos proceder a lo que es la impresión de nuestro diseño para proceder a la sublimación de nuestra taza. Así es que vamos a concluir. Y ya ha salido nuestra impresión, aquí la tenemos. Vamos a proceder a recortarla para aplicarla a nuestra taza y poderla sublimar. Para lograr un resultado óptimo vamos a dar 2 ciclos a nuestra taza. El primer ciclo constará de 120 segundos y el segundo de otros 120 segundos para hacer un total de 4 minutos.
Recordemos que los parámetros generalizados para la sublimación de tazas es de 180 grados, de 180 grados a 200 grados por 180 segundos, pero en este caso, como me quiero asegurar que los resultados sean óptimos, pues es por eso que vamos a dar 2 ciclos. Así es que vamos a sublimarla y esperemos que finalice el proceso. Y este es el resultado final de nuestra taza. Como podrás apreciar, los colores han sido correctamente transferidos y en lo particular me ha agradado bastante el resultado. Le agradezco a Clau la elaboración del diseño y no olvides visitar el video en Reto Kawaii y comentar en ese video que en Sempere has escuchado de su trabajo y déjale unas palabras amables que seguramente alimentarán su espíritu emprendedor. Y por supuesto suscríbete a su canal, pues nosotros que siempre estamos escasos de diseños interesantes para nuestros trabajos, pues seguramente encontraremos una solución en la ayuda que Clau nos da con todo su talento. Cuéntame en los comentarios si concuerdas conmigo que esta frase tiene mucho que ver con quienes estamos en búsqueda del conocimiento, o si de plano es una locura dialéctica por parte mía. Sea cual sea tu opinión, te lo voy a agradecer.